Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía a la gente de la época: amáis más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué significaba eso? Que el estado de aquella gente seguían a sus maestros y doctores que había en la época de la ley. Igualmente, ahora, semejantemente, el mundo vive algo así. Se encuentra la humanidad cristiana separada por maestros, doctores, o, según los títulos que tienen, apóstoles, profetas, diáconos, obispos, sacerdotes. Todos han puesto o han tomado semejantemente a aquella gente de la época, cuando el Señor los puntualizaba que ellos se habían sentado sobre la cátedra de Moisés, que era el maestro de la ley, el que les había traído por revelación de Dios Moisés, el gran maestro y mediador. En este tiempo, semejantemente, la humanidad se ha colocado tomando un lugar que no le corresponde, el lugar de los discípulos, los maestros que el Señor Jesucristo dejó para la humanidad. Yo estuve hablando el domingo pasado, puntualizando que el Señor prometió, el Señor mismo prometió para nosotros los gentiles la repetición del Evangelio, pero no el Evangelio tomado desde el punto de vista humano, que todos dicen tener y estamos todos separados. No, el Evangelio del reino prometió el Señor Jesucristo, el que Él trajo del cielo, el que produjo en la humanidad una unidad, una igualdad de gente que estaba dividida. Ese Evangelio del reino fue el que prometió el Señor Jesucristo, que sería predicado por testimonio en todo el mundo, y vendría el fin. Y vendría el fin. Como vino para los judíos, vino el fin con esa prédica o con ese testimonio. El testimonio del cumplimiento de las Escrituras, ¿no? Lo que correspondió para Israel, el nacimiento del Señor Jesucristo conforme estaba escrito, esa criatura sería el Salvador del mundo. Pero el fin para Israel, el tiempo aquel se terminó justamente con ese cumplimiento, con esa antesala que tuvieron ellos, que fue Juan el Bautista, y enseguida el acontecimiento. Para nosotros, en la misma manera, está prometida justamente esta antesala que muchas veces habló el pastor Aquiles antes de la venida visible del Señor Jesucristo. Esta antesala es un llamado a todos los cristianos debajo del cielo. Un llamado de parte de Dios, no humanamente para que haya una sujeción a un hombre, sino de parte de Dios mismo, ¿no? Dios se manifestó por su Espíritu Santo
Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, estar atentos a la palabra, porque Él lo manifestó. De otra manera no estaríamos hoy acá. No estaríamos. Estaríamos como está todo el mundo en sus iglesias, organizaciones, predicando de Cristo crucificado. Que el Señor murió, que resucitó, que va a venir algún día. Esa es la prédica que se tiene en todo el mundo. Pero no. Pueblo Santo ha nacido de acuerdo a los testimonios de Dios con una palabra directa de Dios para arreglar la situación de los hijos y de las hijas de Dios. ¿Por qué? ¿Porque están todos bien, separados, con enseñanzas diferentes? ¿O porque están todos mal? De acuerdo a los testimonios de Dios, no de acuerdo a los hombres que nos dicen que estamos bien. Los hombres nos dicen que estamos bien según la organización que estemos concurriendo. Pero según los testimonios de Dios, no. Lo que Él dejó escrito por sus apóstoles, no. Todo lo contrario, nos corrige. Nos corrige porque es como un espejo que nos hace ver los errores que se han cometido. Por ejemplo, donde Dios dice que la mujer no puede predicar ni tomar el lugar del hombre en el mundo. Y estamos hablando acá desde Uruguay, que se ven iglesias pequeñas o grandes organizaciones que han venido de otras partes del mundo con esta enseñanza, por ejemplo, que permite, como si Dios que mandó a escribir esto se hubiese vuelto atrás. No es el Dios de la Escritura el que permite eso. Pero no solo eso, que está contra el testimonio de Dios. Las imágenes. Dios, desde Moisés, enseñando al pueblo de Israel, también a los judíos y a nosotros, que no nos hiciéramos imágenes. ¿Y el mundo de hoy cómo está? Grandes edificios, una iglesia muy grande en el mundo, con imágenes, que podamos imaginar que piden, de acuerdo a su necesidad, tienen su santo para el trabajo, para los milagros. Y eso, de acuerdo al Evangelio de Cristo, el del reino, los apóstoles enseñaban, no son dioses los que se hacen con las manos. El apóstol Pablo en particular enseñaba que eso era idolatría. Y el mundo como está hoy. De acuerdo a los hombres que han enseñado y permitido eso, están bien. Están cumpliendo con esa doctrina o enseñanza o agregado en particular de una religión. Otros, en otra manera, guardan, como decía el Señor Jesucristo, mandamientos de hombres. Se han sometido a las enseñanzas. Por eso ha venido esta gracia de parte de Dios. Esta corrección a la humanidad de hoy como la fue en otros tiempos también. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: vosotros que me habéis ayudado en la regeneración, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a Israel. La regeneración, ¿por qué? Porque se había degenerado la ley de Dios, el mandamiento de Dios que enseñaba que el Dios de los hebreos era uno solo. El mandamiento uno solo, igual para todos. ¿Y acaso ese Dios murió también? ¿O no es el mismo que hemos creído y hemos aceptado? El que fue, el que es y el que vendrá. El mismo, dice el Señor. Bueno, ha venido el tiempo de la regeneración de los gentiles.
que se han degenerado. Degenerado, ¿por qué? Porque se salió de la enseñanza del principio. Y hoy la gente sigue más y cree más a los hombres que al Evangelio de Cristo, que a los testimonios de Dios. Creen más en los hombres que en el testimonio. Por eso el Señor Jesucristo, como dije, prometió que sería repetido por testimonio en todas las naciones y luego sería repetido lo que está escrito por testimonio en todo el mundo, haciendo saber a los que han creído en Dios lo que está escrito y lo que no está escrito, que hay que corregir. Yo voy a estar compartiendo una enseñanza del apóstol Pablo para corroborar que Dios es el mismo. La enseñanza de Dios en los hijos es igual. Dios no tiene hijos católicos, metodistas, adventistas, mormones, nazarenos o de la religión que sea, con una enseñanza en particular para cada religión o para cada maestro. Eso es mentira. Eso no está escrito. Dios tiene hijos a los cuales envió con una única enseñanza, manifestando al mundo que pasó y al mundo de hoy en la misma manera, porque Dios es uno solo, el Espíritu Santo es uno solo, no puede hacer discordia, no puede tener una enseñanza diferente para sus hijos. Dios es uno solo y vamos a estar leyendo. Primeramente voy a leer en Malaquías para que vean la manera que enseñaba Dios a sus profetas y al pueblo de Israel. Malaquías dice así. ¿Dónde está apareció? El último libro del Antiguo Testamento, en la página 951, que la mía. No sé si está en la misma. Sí. En el capítulo 2, versículo 10, dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Decía Dios por medio de este profeta Israel. ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para menospreciarlo? Ahora los cristianos, ¿por qué vamos a menospreciar? ¿Acaso el Señor Jesucristo no fue uno para todo el mundo, que derramó su sangre y murió por todos? Todos lo creemos. Pero cuando somos de una religión en particular, estamos menospreciando a nuestros hermanos, porque creemos que están errados, o están engañados, o no son. Si los creyéramos que son iguales a nosotros, estaríamos con ellos. Estaríamos juntos, como decían los apóstoles. Eran de nosotros, pero no son de nosotros, porque si no, estarían con nosotros. Porque Dios es el mismo. Y el Señor Jesucristo, el único Maestro. Vamos a terminar de leer el texto. Dice así. Lo leemos no. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? ¿No? La enseñanza de sus padres, que habían Dios revelado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, en la manera que Dios se reveló, haciéndose conocer como el Dios todopoderoso, el Dios que los había sacado de Egipto, que dio la ley por mano de Moisés, con una enseñanza sola, para todo el pueblo de Israel.
Pero llegado el tiempo, cuando vino Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, ¿cómo estaban los judíos? Separados, creyendo en el mismo Dios, pero con doctrinas diferentes que los hacía rivalizar. Y el Señor Jesucristo les enseñaba. Oye, oh Israel, tu Dios uno solo es. En otras palabras decía, ¿cuántas veces quiso Dios juntarte, oh Israel? Y no quisiste. No aceptaron los hijos de Dios, no los aceptaron, los mataron a casi todos los profetas, al mismo Hijo de Dios, al mismo Hijo de Dios, no aceptaron a Dios. Pero llegó su fin del tiempo y se cumplió, luego pasó para nosotros. Es ese Dios determinó que tomaría un pueblo para su nombre de los gentiles. El mismo Dios, el mismo Espíritu, con la misma enseñanza que el pueblo de Israel, dándose a conocer que es uno solo para todos. Que si estamos con diferente doctrina, no es por el Dios de la Escritura, es por los hombres que han interpretado en diferente manera y han enseñado en diferente manera. Lo vamos a leer en el Nuevo Testamento, palabras del apóstol Pablo, un hijo de Dios, en los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, 17 o 18 en adelante. Dice así, la página 209. Segunda de Corintios 12, 17 en adelante, dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó quizás Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? Con la misma enseñanza, no variaba este Hijo de Dios y ninguno de los hijos de Dios, todos con el mismo Espíritu de Dios que los enseñó, enseñando al pueblo de Israel y a los que creían de los gentiles en la misma manera, para que no hubiese discordia y disensiones. Los mismos apóstoles se juntaron en Jerusalén por gente que enseñaba diferente a los que estaban creyendo de los gentiles, queriéndolos someter a la ley. Querían circuncidar a los gentiles de acuerdo a la enseñanza de la ley. Y se juntaron los apóstoles para dar la certeza, la seguridad a los hermanos que era el mismo Dios, que no había hecho acepción de personas. Dios era el mismo, que enseñó a los judíos y también a los gentiles. Pero vamos a leer un poquito más abajo, en el versículo 19. Dice así: ¿pensáis aún que nos excusamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, mas todo muy amados por vuestra edificación. El trabajo del apóstol y de los que él enviaba eran con un fin, con un propósito, todo para edificación, para la unidad, para la hermandad, para la fraternidad de los que habrían de creer, no en diferente manera, para que enseñasen en las diferentes congregaciones que tenían en diferente manera. No, todo para edificación, para una igualdad y hermandad. Dice en el versículo 20: porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis,
que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. ¿No? El apóstol estaba con ese temor de que pasase esto que acabo de leer. Ese apóstol que decía que aunque tuvieran muchos cuidadores, dice que él los había engendrado por el Evangelio. Él era el Padre que los había engendrado por la palabra. Pero estaba con este temor que sucedía y sucedió hasta el día de hoy. No paró esto que en aquel principio sucedía con los que eran o que habían creído en el Señor Jesucristo. Y él decía, me temo que sea yo hallado cuando no queréis. ¿Por qué? Porque esa no era la enseñanza que él había dado. No era la enseñanza de Dios que enseñaba a los hermanos a amarse, a ser iguales, a no tener diferencias, ni enemistades, ni pleitos, ni celos. Me temo, dice, que cuando fuere, no estaréis de acuerdo a la enseñanza, yo estoy hallado cuando no queréis. Dice vosotros cuando no quiero yo, porque él estaba seguro lo que él había enseñado de parte de Dios. Dice en el 21, que cuando volviere, me humille Dios entre vosotros y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y deshonestidad que han cometido, ¿no? Contra la enseñanza de Dios, sufriendo y llorando por los hermanos. En otras cartas a los Gálatas dice, insensato, justamente, ¿no? Insensato. Dice, tenéis necesidad de que sea formado Cristo en vosotros nuevamente. Eso pasaba en el principio, pero yo hablé de una repetición hoy en la actualidad, de acuerdo a esto que está escrito. Dios la prometió. No es porque nos parezca a nosotros, ni somos maestros para corregir a nadie, sino que la misma Escritura, el mismo Dios que se ha manifestado de acuerdo a sus promesas que tenía para con nosotros los gentiles. Dejó escrito que vendría ese tiempo de la regeneración o restauración. Restauración. ¿Qué es la restauración que habla la Escritura? Volver a la enseñanza del principio. Eso es lo que tiene que volver la humanidad cristiana, volver a la enseñanza del principio. En otras palabras, los apóstoles dijeron, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas hay que sobreedificar, ¿no? Entonces, sí, el comienzo fue una cosa sola. Sobre esa enseñanza se hizo una gran unidad. Bueno, se tiene que volver a eso. Es Dios que está llamando a la humanidad y ha dado lugar. Este pueblo santo es el lugar para la humanidad. Aunque nos parezca que no, pero en todos los tiempos Dios, cuando se manifestó, llamó a un lugar. Lo hizo en el tiempo de Noé, lo hizo en el tiempo de los judíos y lo hace en el tiempo de los gentiles. ¿Cuánto tiempo estuvo llamando el pastor Aquiles al pueblo santo? Muchos años. Y bueno, Dios lo continuará haciendo hasta que transcurra el tiempo, pero Dios cumple con la humanidad. Está en la humanidad ser aprobado por Dios, obedeciendo al llamado de Dios, al lugar que nos dio, o quedarse, pero Dios cumple con la humanidad por sus testimonios.
sus testimonios que hablan mejor que cualquier hombre, que nosotros. A lo que está escrito tenemos que ir, que se cumple en nuestro tiempo, que se cumple así como se cumplió en Israel. Hemos llegado al fin de los gentiles. El Señor Jesucristo viene pronto y tenemos que echar mano a la Escritura, a la palabra que Él mismo dijo que había que escudriñarla, porque en ella está la vida eterna. En ella, no en los hombres, no en los hombres, porque los hombres erran. Los hombres fuera de Dios erran. Es lo que ha pasado. ¿Por qué se ha salido de la enseñanza de los apóstoles y profetas? Porque son los hombres han sido fieles a Dios, a la doctrina única que había al principio. No. Cada uno interpretó y le pareció que Dios era con él. Pero Dios es ciencia sobre ciencia, más que el hombre, y cumple con su palabra, ¿no? Ha venido esta corrección a la humanidad y la gente tiene que decidir por sí. Si entiende que nuestro Maestro, el Cristo, es uno solo, el Salvador que Dios envió a este mundo, bueno, tiene una enseñanza sola para nosotros ser iguales, ser hermanos, ¿no? Y así iremos al cielo, pero no en la manera que el mundo espera a Cristo, que cuando venga va a levantar de los que están separados, no importa la religión, no importa lo que crea. Dios va a levantar, o el Señor Jesucristo cuando venga, levantará de una iglesia los más fieles, de otra iglesia los más fieles. No está escrito, no está escrito eso. Sí está escrito que Él, cuando venga, levantará su iglesia, un pueblo sin mancha y sin arruga. Ahora, cuando entendemos, según los testimonios de Dios, que en el principio sufrían los hijos de Dios, porque ellos habían enseñado una cosa y la gente de aquel entonces hacía otra. ¿Será distinto Dios? El Dios de los hebreos, ¿será distinto hoy? ¿Ha cambiado tanto Dios que permite la pelea, la enemistad, los pleitos entre los hijos de Dios? ¿Ha cambiado? ¿O son los hombres que han permitido, quizás por llevar más gente, permitir cosas contra lo que Dios ordenó? Contra han hecho los hombres. Han permitido a la mujer predicar las imágenes, guardar, abstenerse de alimentos para ser más puros. Cosa que no está escrito, que los hombres harían, sí está escrito. Llegaría el tiempo que sucederían estas cosas. Y bueno, el tiempo llegó, donde la misma palabra nos muestra lo que los hombres han salido en sus errores o interpretaciones, y lo que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es uno solo. Que los hijos de Dios en la misma manera entienden las cosas y hacen las cosas y obedecen. Leemos en el capítulo 13, voy a leer unos textos más. Versículo 10 y 11 de 2 de Corintios. Vamos a leer unos textos antes, que estamos con tiempo, desde el 7, ¿no? La enseñanza del apóstol Pablo, que es excelente e incambiable para todos, dice así: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados,
mas para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿No? En la oración aún del apóstol era para que nosotros, o la gente de la época, hiciese lo bueno, aunque ellos sean como reprobados, porque la corrección del apóstol no le gustaba. Ser reprendido por hacer una cosa que no correspondía, y lo aclara más abajo. Dice, porque ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad es una sola para todos. No hay verdades según la religión que esté para todos. Es una enseñanza que se ha practicado según el tiempo que Dios ha permitido y los hombres, pero la verdad de Dios es una sola para todos. El Señor Jesucristo decía a los judíos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo decía, nosotros no somos siervos de nadie. ¿Cómo dice, vamos a ser libres? Y él decía, de cierto, dice, todo aquel que hace pecado, siervo es del pecado. Son siervos, había división y disensión, son siervos sirviendo según la denominación, según la religión, son siervos del católico que es católico. El que es metodista es siervo del metodista. El que es mormón es siervo del mormón. Tiene que cumplir con la enseñanza según ha creído. Bueno, de eso hay que ser libre. Y está prometido que estas criaturas que creyeron en los diferentes lugares no serían libertados en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es una servidumbre de corrupción lo que ha pasado en el mundo. Servidumbre de corrupción llama el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 8, ¿no? Que están sujetos y no han podido salir de esa servidumbre. Si Dios mismo no los liberta por su palabra y por su verdad, todo el mundo permanecería sujeto a esa corrupción, dice, de vanidad, no de grado, o sea que están todos iguales, sirviendo en diferentes lugares según han creído. Ahora Dios llama y llamará por sus hijos para libertar a esta humanidad cautiva. Cautiva, no de Dios, ni de los hijos de Dios, sino de los hombres, que son los que han corrompido la enseñanza de Dios, enseñando en diferente manera. Pero Dios prometió que habría una gran manifestación gloriosa de hijos de Dios. Gloriosa, ¿por qué? Porque es una lucha, porque tienen que ser libertados de esa esclavitud para la salvación, para llevar a la gloria a sus hijos, esos cautivos que están a merced de los hombres. Dice que las criaturas anhelarían la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esas criaturas que han creído en Dios anhelarían a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estos hijos de Dios que han de manifestarse al mundo tienen una enseñanza única para el mundo entero, como es Dios, uno solo, para todos llegar a ser iguales. Eso es lo que Dios ha determinado para este tiempo. Leemos un poquito más en el versículo 9. Dice, por lo cual nos gozamos que seamos nosotros flacos y que vosotros estéis fuertes, y aún deseamos vuestra perfección. Por tanto, os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza, conforme a la potestad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Ellos tenían
por Dios la autoridad, el poder para edificar, no para destruir. Tenían la certeza, la seguridad de lo que Dios había puesto en ellos. Pero dice que él escribía para no ser duro, para no corregir con dureza, presentándose ante los hermanos. Enviaba a estos ayudadores como Tito o como otros con la misma enseñanza para que se corrigiese eso que se había, que se estaba haciendo otra cosa. Bueno, leemos el último texto en el 11. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Resta pues, hermanos, esa enseñanza lo que producía en ellos, ¿no? Que seáis perfectos, sintáis la misma cosa, entendáis en la misma manera. Escribía el apóstol Pablo, pero también los otros apóstoles escribían para la gente de la época y también para nosotros. Porque dice la Escritura que la palabra de Dios o la Escritura fue dejada para nosotros para que seamos consolados por Dios y por su palabra y tengamos la paz de Dios con nosotros cuando cumplamos con lo que Él nos manda. Tiene que haber en la humanidad una obediencia a Dios, al Dios de la Escritura, al Dios que inspiró a sus hijos, sus santos, por el Espíritu Santo. Esa es la seguridad que tiene que haber para el mundo entero. Que confíen en los hijos de Dios, que Dios eligió en el principio y puso su Santo Espíritu y reveló la enseñanza. Ahí no erramos, porque esos son el fundamento, los cimientos para nosotros edificar encima. Pero si el mundo sigue a los hombres, ahí corremos peligro. Porque así como este apóstol reprobaba si alguna cosa los hermanos de la época eran contra la doctrina, ¿cuánto más Dios pedirá cuenta a nosotros o a la humanidad que ha creído en Él? ¿Cuánto más Dios, como aquel rico que el Señor en una parábola enseñaba que había un mendigo que había ido al seno de Abraham y el rico ardía en la llama y le rogaba, dice: envía a mi casa porque tengo muchos hermanos. Dice, si un muerto, dice, se levantare, no creerán. Dice a Moisés y los profetas tienen. En esa enseñanza, en esa parábola. ¿Y acaso los cristianos no tienen a los profetas y a los apóstoles y a los discípulos para echar mano, como dijo el Señor Jesucristo, que escudriñáramos en la palabra? Mucho más. Aquello es una parábola, pero esto es la verdad. Fue lo que el Señor Jesucristo dejó en el principio. Los apóstoles y profetas con una enseñanza para que todos seamos igual. Como dice allí en Efesios capítulo 2 al final. Ser edificado, dice, como piedras vivas sobre ese fundamento para morada de Dios en espíritu. Si hacemos eso, Dios será con nosotros. La humanidad tiene que entender eso, que si somos hermanos, somos iguales, de acuerdo a ese fundamento, Dios será con nosotros. Si hacemos
esa edificación figurada, ¿no? Colocándonos como piedras vivas en esos cimientos. Vamos a levantar un edificio de Dios, aprobado por Dios, ¿no? A esos que hagamos, obedezcamos a ese llamado para colocarnos en Cristo o en ese cimiento, el Señor Jesucristo los llevará. Esos son los que tienen promesa para salvación. Pero fuera de eso, no lo hay. No lo hay. No aprueba los testimonios de Dios, como leí en el caso del apóstol Pablo, pero todos los apóstoles escribieron en la manera que tenemos que conducirnos. O tenía la humanidad que conducirse. Bueno, ha llegado el fin, terminó el tiempo y Dios nos llama a todos. No al corazón, sino al intelecto, ¿no? Donde ya todos podemos entender si lo que Dios enseña es correcto o no. Así ha sido en todos los tiempos. Y este tiempo no es diferente. No es diferente. No es diferente. Que Dios bendiga y ayude a todos, ¿no? A entender más de Él. Que Él añada más conocimiento para entender su voluntad, ese agradable y perfecta, ¿no? Para llegar a esa medida, a esa perfección que decía el apóstol Pablo, ¿no? Que hoy entendemos que es la perfección, el plan de Dios, la palabra que hace que vayamos a ese fundamento, a ese molde que dejaron los apóstoles, ¿no? A ese cimiento, ¿no? Un ajuste y desarrollo de esa palabra, de esos cimientos en el mundo entero. Que Dios ayude a nosotros y a la humanidad entera a entenderlo a Dios, ¿no? A entenderlo a Él y a escudriñar la palabra de Él. Si esto que estamos hablando y que Dios ha revelado tiene veracidad, si es creíble, no tampoco tomarlo así a la ligera, sí que es verdad que tiene como habla. No, tenemos particularmente cada uno escudriñar, echar mano a la palabra, a un diccionario y ver las palabras lo que significan, ¿no? Para que no haya tampoco en nosotros ni en la humanidad una idolatría, creyendo en los hombres más que Dios. En ninguna manera acontezca eso, sino que le demos el crédito, la gloria al Señor Jesucristo, al Dios que creó los cielos, la tierra y el mar que se propuso hacer esto con nosotros los gentiles, como lo hizo con los judíos y como lo hizo con Noé. Su determinación se cumpla. Dios bendiga a todos. Amén.